a lo que es enfermedades de riñón, a lo que es enfermedades de las vías urinarias. Inclusive puede considerarse aquí en este capítulo enfermedades de los genitales. Pero obviamente, como el tema es amplio, vamos a incidir, son solamente 4 clases, vamos a incidir cosas que me parecen que son importantes y frecuentes y ustedes siempre van a tener oportunidad de ver casos de los que vamos a ver, porque vamos a empezar presentando casos clínicos, ya, para ir entrando en el tema. Voy a compartir mi pantalla en un ratito. Ya si todos están viendo, ¿cierto? Pueden ver la presentación. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bueno, este es un caso que tiene que ver mucho con la parte de lo que nos toca exponer ahora, ¿no? O sea, y no porque el paciente tenga una enfermedad a eso, sino porque ocurre lo que ocurre con frecuencia, ¿no? Hay mucha confusión, existe todavía en relación a lo que es evaluación del examen de orina, ¿no? Que es el primer tema que vamos a hablar. Existe todavía, aunque parezca un poco raro, hay personas, colegas médicos que todavía ven un examen de orina y le dan una mala interpretación al resultado. Y eso conlleva a diferentes tipos de errores, ¿no? Errores, por ejemplo, en determinar que el paciente tiene un cuadro de una infección urinaria cuando no la tiene, o considerar que un examen de orina es normal cuando no es normal, o sea, errores en ambos lados, digamos, ¿no? Este es un paciente de 54 años de edad, masculino, que acude a la consulta el día 22 de abril, hace ya un par de meses, por presentar dolor de cabeza, sensación de alza térmica, dorsalgia, tos productiva, dice, ¿no? El día 24 el día 22, perdón, lo atienden, pero tenía ya una semana aproximada de síntomas, ¿no? Entonces, este paciente presenta síntomas de aparentemente un proceso infeccioso, lo evalúan y le dan, en la temporada que estamos, le hacen pruebas para descartar COVID, obviamente piensan que puede tratarse de ello, y le hacen las pruebas moleculares para SARS coronavirus, el cual resulta negativo, ¿no? Le hacen una teleconsulta acá, el día 26, le dicen pues, efectivamente que el resultado de la prueba es negativo y que le recomiendan que si los síntomas persisten debe acudir nuevamente por emergencia del hospital, ¿no? Es en el hospital Edmundo Escomel donde ocurren las cosas y también ustedes tienen que darse cuenta que las atenciones en el hospital en salud ahora ya son así, ¿no? O sea, son en una clínica electrónica y tienen este formato, el que ustedes están viendo en la pantalla. El día 4 de abril de este año, efectivamente, el paciente se siente mal, no mejora, los síntomas empeoran y acude nuevamente al hospital Mundo Escomel. Dice que los síntomas principales son dolor articular, dolor dorsal, alza térmica. Y la presión arterial 160, temperatura 36, frecuencia cardíaca 87. En esa oportunidad le indican como tratamiento diclofenaco, ibuprofeno, paracetamol, antibiótico ciprofloxacino y ranitidina, ¿no? El diagnóstico no está bien, no se hace un adecuado valoración del diagnóstico, ¿no? Porque el tratamiento es básicamente sintomático y un antibiótico
que normalmente este antibiótico está indicado para infecciones urinarias o infecciones a veces del tracto digestivo, ¿no? O sea, infecciones, enteritis o colitis, ¿no? El día 4, el paciente nuevamente es evaluado y con el diagnóstico de infección de vías urinarias le dan a tratamiento con ceftriaxona. Ustedes tienen acá un hemograma normal que le pidieron, hemoglobina normal, y este es tal vez el punto importante, ¿no? En el caso. El día mismo 4 de mayo le hacen este resultado, le piden este análisis de orina, que dice que el color es amarillo, aspecto ligeramente turbio, pH 6, densidad 1010, glucosa no ponen, cuerpos cetónicos positivos una cruz, Tevenon, que es una prueba que hacen para buscar sangre en la orina, positivo para sangre, proteínas, positivo, leucocitos 3 a 4, hematíes 0 a 2, células epiteliales 3 a 5, bacterias escasas, cilindros granulosos una cruz, y ahí dice cristales ácido úrico 2 cruz, ¿no? Le hacen una radiografía, ¿no? Que habla de engrosamiento pleural basal izquierdo y recibe de tratamiento ceftriaxona, que es un antibiótico, una cefalosporina de tercera generación para un diagnóstico probable de infección urinaria, ¿no? Si regresamos al examen, a los síntomas del paciente, han visto, ¿no? Fiebre, artralgia, dolor de cabeza, ¿no? Son los síntomas que tiene el paciente. Pero con el resultado le consideran el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Es lo que sucede muy a menudo, ¿no? Los pacientes van a la consulta por síntomas diferentes, pero son diagnosticados por con un diagnóstico que es fácil de decir y de tratar, ¿no? Es el facilismo que ocurre, ¿no? O sea, no tienes más opciones que hacer, no te quedan más opciones, y entonces echas a la mano a la infección urinaria que te salva de la situación. Total, ya le diste el antibiótico, ya no es tu problema, ya si el paciente mejora o no mejora, ya no, ya eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, haces un diagnóstico como una salida, ¿no? Como algo que tienes que, como una excusa, ¿no? Como no sabes qué tiene el paciente, entonces pones la opción que es una infección y empiezas un tratamiento, ¿no? Muchas veces ocurre eso, ¿no? Entonces, esto que ustedes también dan a este paciente no es una cosa aislada, no es una cosa que pasa de vez en cuando, una cosa que ocurre siempre. Seguramente ustedes ahorita todavía no están, porque no hemos hecho el tema teórico, pero cuando hablemos de la teoría se van a dar cuenta el significado importante de este examen, que hasta dónde te lleva el examen de orina, ¿no? Lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Vamos a ver al final en qué termina el paciente, porque este paciente ya tiene un diagnóstico, ¿no? Ha pasado por mucho camino para llegar al diagnóstico de este paciente. Bueno, sigamos avanzando. Luego el paciente eh, eh, el día 7 regresa al hospital porque se siente mal. Recuerden que lo anterior, el tratamiento fue el día 4, o sea que recibió 3 días de antibiótico. No hubo ninguna mejoría, como pues, lo más seguro, ¿no? Un paciente que no le da el tratamiento que corresponde no porque va a mejorar. No tiene por qué mejorar. Entonces, y le hacen exámenes, ¿no? Como no mejora y persiste con los síntomas, y acá no dice, no, los síntomas solamente ponen la historia clínica en la evaluación de este paciente es un reglón, ¿no? Y el reglón dice, paciente con edemas de miembros inferiores, con exámenes de laboratorio compatibles con cirrosis hepática y hiponatremia marcada. Les recuerdo que la historia clínica electrónica, ustedes pueden acceder, yo a esto he accedido, yo lo he visto al paciente días después, ¿no? Algún tiempo después. Y para yo hacer el diagnóstico o tratar de hacer el plan de qué es lo que pueda tener el paciente, los estudios, tengo que leer todas las atenciones que tiene el paciente. Y las atenciones quedan grabadas en el sistema, van a quedar así para siempre, ¿no? Allá de ahí. O sea, siempre va a quedar esta atención y sale el nombre del médico y sale la hora, como ustedes están viendo ahí, ¿no? Sí, 17:21 horas, ¿no? Entonces hay algo que esto no lo puede, nadie lo puede cambiar, nadie puede modificar, ¿no? Bueno, lo voy a borrar y no. Eso está así y así queda, ¿no? Entonces, mira acá, lo interesante, ¿no? Fiebre, malestar, artralgias,
Y acá habla ya de edema en miembros inferiores. El día 7 ya habla de edema en miembros inferiores, ¿no? Y vamos a ver si los exámenes, como dice ahí, es compatibles con cirrosis hepática, ¿no? Entonces ven acá el día 7 los leucocitos normales, la hemoglobina normal, las plaquetas en el límite inferior, ¿no? Y ahí ustedes quieren ver los neutrófilos, los segmentados están elevados, 91%, ¿no? Y aumento de lo que llamamos neutrofilia, ¿no? Las proteínas totales están en 4, la TGO en 1000, lo normal es 40, la TGP es en 499, lo normal es, no el resultado, pero es igual, 40 el resultado normal, ¿no? Entonces tiene elevación de la TGO y la TGP con bilirrubinas negativas, ¿no? Y ahí, en base a esto, mencionan que el paciente tiene cirrosis, ¿no? Con unos 10 o 12 días de evolución, igual, ¿no? Entonces ya, pues hay que plantear algo y plantean algo, pero hay que buscarle sustento. Tú no puedes plantear algo porque, o sea, no sé si el diagnóstico, porque como no sé más, ya pretenderá esto, ¿no? Entonces ahí viene el asunto, ¿no? No es compatible el diagnóstico que pone el médico, porque no podía ser un paciente cirrótico con 15 días de enfermedad, porque antes de los 15 días el paciente no tenía edemas, ¿no? Y la elevación de las enzimas consideradas hepáticas no solo son hepáticas, pueden tener otro origen. Y en todo caso, la elevación si consideramos que la elevación de estas enzimas corresponden a una inflamación del hígado, el caso sería una hepatitis aguda. De ninguna manera podría ser una cirrosis, ¿no? Porque es el cuadro reciente, fiebre, náuseas. Si tuviera ictericia que no tiene el paciente, fácilmente podría pensar en un cuadro de hepatitis, ¿no? Inclusive viral, podría pensar hepatitis A, ¿no? Podría ser. Pero ya el edema y el examen de orina que ustedes han visto ya orienta hacia otro diagnóstico que vamos a ir viendo. El potasio está en 4.7, el cloro está en 80 y el sodio en 111, ¿no? Llama la atención el sodio que está muy bajo, ¿no? 111 es bajísimo, ¿no? El sodio normal es 135 a 145, tiene una hiponatremia, ¿no? Y la creatinina está en 0.8, una creatinina normal. Y se vuelve a hacer un nuevo examen de orina, como ven ustedes acá, amarillo, ligeramente turbio, pH ácido, densidad 1010, esto ya el día 7 el 8, creo. Igual, TBNON, o sea, sangre oculta positivo, proteínas positivas en 2 cruces, ¿no? Y fíjense, proteínas positivo, ¿no? Proteínas positivo y no mencionan nada, ¿no? O sea, y a nadie hace caso a esto y a eso, bueno, o sea, le piden, es otra cosa que les digo, ¿no? Si tú pides un examen, tiene que ser enfocado a algo, o sea, tú cuando debes pedir algo debes saber qué estás pidiendo, qué significa si el resultado sale alterado y qué significa si sale normal. Tienes que darle una interpretación, ¿no? Si le pides un análisis y luego no lo prestas atención, ¿para qué le pides? ¿Para qué le pides un examen que no? Segunda vez que le hace un examen de orina al paciente y el examen de orina acá tiene varias cosas interesantes, sangre y proteínas, y nadie le presta atención, ¿no? Uno le dijo que era infección y los otros posteriormente, porque este fue después el 7 o el 8 ya no dijeron mayor cosa, ¿no? Ni lo mencionaron, ¿no? O sea, no existía el examen. Y no se les puede pasar, ojo, es otra cosa que también tienen que saber. Los exámenes están en el sistema. O sea, cuando tú entras a ver el paciente, tienes acceso a una ventana para ver todos los análisis que tiene el paciente. Entonces, no puede ser que alguien diga, no, se perdió, se extravió, como antes, cuando era en la historia clínica que era en papel, se podía perder un estudio, ¿no? Fácil, una hoja, al final de una hoja, se perdía la hoja y no estaba por ninguna parte, ¿no? Entonces, esto nadie puede decir que se ha perdido porque todo está. Si tú ahorita en este momento tú conoces cómo accedes, vas a encontrar ahí en el sistema el examen de orina del paciente. Nadie puede eliminar ese examen, ¿no? Nadie puede, un hacker de repente, alguien, ¿no? Pero siendo realistas, nadie porque quiera, yo lo voy a eliminar. Por ejemplo. Lo mandan al paciente al Yanaguara por los síntomas y porque piensan que se trata de un paciente con una enfermedad hepática
tipo cirrótica, como ustedes han visto, ¿no? Aquí en Yanaguara ya lo ve un médico internista y dice 3 días, aumento de volumen de miembros inferiores, malestar general, poco apetito, vómitos postprandiales, orinas oscuras, RAN a penicilina, niega enfermedades crónicas, niega consumo de licor. Examen, edema, fobia, 2 cruces en un tercio medio de pierna, en el tercio medio de piernas. Alerta orientado. Examen de sodio 120, TGO 1000. Sodio menos de 120, perdón, y TGO más de 1000. 120 mil equivalentes por litro y más de 1000 unidades por litro. Diagnóstico, edema generalizado, R60, hepatitis reactiva no específica. El médico que evalúa es interesante porque lo ve edematizado y no tiene una explicación para su edema. Pero es interesante porque pone acá que por alguna razón está con edema, dice, y piensa que puede ser una inflamación del hígado de tipo reactivo, ¿no? No le parece que fuera un cuadro de hepatitis. Eso es interesante también, esa opinión, ¿no? Que el médico considera en el paciente. Todo análisis de una creatinina normal, una tomografía donde no hay mayor evidencia, tomografía pulmonar, de tórax y de pulmón solamente. Lo siguen viendo, ¿no? Edema generalizado, hiposmorilidad e hiponatremia, ¿no? Paciente con cuadro de síndrome edematoso por probable cirrosis hepática, otra vez cirrosis hepática, ¿no? Igual, esto es en Yanaguara ya, ¿no? Cursa con hiponatremia severa, tiene tomografía tórax no COVID, plan corrección de sodio, ¿no? Y le ponen cloruro de sodio, ranitidina, furosemida cada 12 horas. Otra valoración dice RAN, penicilina, antecedentes niega, medicación niega, paciente varón de 50 años con los siguientes problemas: hepatopatía, síndrome edematoso, hiponatremia. Paciente refiere 15 días, edema en miembros inferiores. Acá, por ejemplo, es una cosa para mí muy interesante. El paciente el día anterior dijo que 3 días, al médico le dijo que hace 3 días se le habían hinchado. Y a este médico de acá, que el día siguiente nomás, dice que hace 15 días se hinchó. O sea, son dos informaciones, ¿no? Uno que se empieza a dematizar hace 3 días, el otro que se empieza a dematizar hace 15 días. Es importante eso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el asunto? Yo le pregunté al paciente y me dijo que también hace 3, 4 días se había dematizado. Entonces, yo pienso que el paciente ya estaba bajo efectos de la hiponatremia, es decir, estaba con afectación del sistema, la hiponatremia produce pues, con alteración sensorial, ¿no? Entonces él ya no estaba, pues, parecía que estaba lúcido, pero seguramente tenía algunas pérdidas de memoria y algunas incoherencias, ¿no? Incoherencias sobre todo, ¿no? Porque acá claramente, ¿no? 3 días empezó el edema según el médico anterior y acá 15 días, ¿no? Y acá otra cosa, ¿no? Orinas oscuras, o sea, otra vez orinas oscuras, ¿no? Niega molestias. Entonces, es otra llamada de atención. El paciente refiere orinas oscuras una vez, 2 veces, tiene un examen de orina donde dice que tiene hemoglobina, donde dice que tiene proteínas, donde dice que tiene sangre, pero nadie le hace caso a ese examen. O sea, son cosas que están ahí, o sea, son cosas que nadie los puede quitar, están ahí. Por algo tienen que estar, uno tiene que analizar eso, a eso voy, no dejar pasar, o sea, tiene que buscar una explicación. ¿Por qué no se...? Es que a veces hay que pensar, pues no hay que pensar, hay que decir qué puede hacer, analizar las cosas. Y eso a veces es lo que falta, ¿no? El análisis, ¿no? No, total, no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo, tienes que seguir. Y a veces es cierto que no hay tiempo, ¿no? Y acá dice examen, no, mucosas redes húmedas, tórax muy pasa en ambos campos, pulmonares, abdomen blando depresible, doloroso, edema en miembros inferiores, 2/3 cruces, ¿no? Hemodinamicamente estable, no se pueden realizar exámenes de perfil hepático y de hepatitis por no estar disponible la autoridad central. Ecografía abdominal, dimensiones, estructuras conservadas, sodio 111 no cuenta con AGA, PCR 25, TGO 1000, TGP 498. Prueba antigénica negativa. Plan, pendiente, hospitalización para estudio. Entonces, en emergencia, llaman a piso para buscar cama, ¿no? Es lo que hacen. Y para que se hospitalice para estudiar el paciente. Otra valoración el día 8, creo que no cambia mucho, ¿no? Hepatopatía, síndrome edematoso, hiponatremia, hepatitis con interrogante, ¿no? Y el día 8 mismo el paciente ingresa en la tarde, ¿no? El día 8 de mayo el paciente ingresa en la tarde, y aquí es donde yo
pongo, ¿no? O sea, esta es la nota de ingreso. Paciente varón de 54 años sin antecedentes, importancia, refiere a hace 5 días presenta dolor en miembros inferiores y disminución progresiva de la fuerza. Hace 2 días, aumento progresivo de volumen en forma generalizada. Nadie había puesto esto. Disminución progresiva de la fuerza. ¿Ya? Entonces, es un síntoma. Tiene importancia. Y ahí es donde tal vez esto sea una de las cosas más importantes que ustedes se les pueda quedar, ¿no es cierto? La anamnesis es fundamental para el diagnóstico. No van a hacer diagnósticos de la nada, o sea, del cielo no les va a caer el diagnóstico y aquí estoy, no. No. O sea, tienen que tener ustedes cierta mm, predisposición a hacer una adecuada anamnesis, ¿no? Si no le dan valor a la anamnesis, si no consideran que los síntomas del paciente sean importantes y se van a valorar los análisis, están equivocados y se van a equivocar una y 100 veces. Es muy importante. De todos estos casos interesantes que yo veo, antes los dejaba pasar. No tenía tiempo tampoco, no los tomaba y no los reportaba, ¿no? A raíz de que tengo un poco más de tiempo y tengo también la intención, estoy reportando, ya voy 5 casos clínicos así como parecidos a este, ¿no? Parecidos a este, el mismo tenor, ¿no? La gente pasa por un lado, pasa por aquí, pasa por allá, y nadie les presta importancia a los síntomas, a la sintomatología del paciente. A pesar que les digo que el paciente estaba un poco eh, no tan colaborador en la anamnesis, porque ya había datos que parecía que no eran congruentes, ¿no? Acá me dice que hace 2 días, al otro médico le dijo 3 días, y al otro médico le dijo 15 días de los edemas. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que está. No puedo hacer otra cosa. El paciente refiere, el paciente viene solo, ¿no? No viene con un acompañante para decirle al familiar cómo era, ¿no? Y me olvidé de anotar algo entre los sintomatología, que el paciente me dijo que la orina estaba roja. Él me dijo, mi orina está roja. Y en los demás médicos les dijo que estaba oscura, aparentemente, o eso notaron los médicos. Y eso también es importante. Y aquí también me olvidé, pero obviamente todos nos podemos equivocar, ¿no? O sea, nosotros tenemos muchas cosas en la mente y quieres plasmarlo a veces cuando lo escribes, porque el paciente no está al lado mío, yo estoy escribiendo, recuerdan, ¿no es cierto? Y yo tengo la costumbre, buena o mala, de ir a preguntar y todo guardar no escribo nada en papel, ¿no? No voy con un papel, otros tienen la costumbre de llevar un papel y escribir lo que dice el paciente, anotar, y luego llevar su anotación y llevarlo al sistema, ¿no? Ingresar al sistema. Yo no, yo voy así, pregunto, voy haciendo preguntas directas, un examen directo, y luego ya me empiezo a escribir en el sistema. Y hay cosas que se me pasan, bueno, y se me pasó eso en la orina, ¿no? Pero esto es importante, disminución progresiva de la fuerza. Según el paciente, hace 2 días. No, perdón, 5 días de disminución de la fuerza, ¿no? Ya pues, pongo un resumen de lo que ya hemos visto con ustedes, ¿no? La TGO, la TGP, los bilirrubinas, la ecografía, el AGA, la hiponatremia, la hemoglobina, los hemogramas, la creatinina, el PCR, el examen de orina que muestra que proteínas, y resalto esto, ¿no? O resalto esto, que hasta ahora el examen estaba ahí y nadie los considera, que había proteínas y había sangre. Y el diagnóstico cambia totalmente, ¿no? Al examen físico, edema generalizado, 3 cruces de 3, fuerza muscular disminuida en forma simétrica, además reflejos osteotendinosos disminuidos, presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, FIO2. Empiezo con un diagnóstico que se llama síndrome nefrótico. Aquí por primera vez se hace un diagnóstico de un síndrome nefrótico. ¿Por qué? Porque está en edema, en que entonces plantea su posibilidad de un síndrome nefrótico. ¿Tiene justificación? Por supuesto. Tiene un examen de orina con proteínas, tiene un examen de orina con sangre, el paciente está dematizado en los últimos 5, 6, 7, y después discutir si son 7, si son 8, son 9, al final de cuentas, eso no interés, no cambia, es un síndrome nefrótico, ¿no? Y pongo, miren, un segundo diagnóstico que es importante aquí, que hasta ahorita nadie había considerado, ¿no? Miopatía inflamatoria idiopática. Y este es el nombre correcto con el que se debe llamar a las enfermedades inflamatorias musculares que son de tipo autoinmune,
no que son varias, es un tema enorme esto, ¿no? Cuando te hablas de miopatía inflamatoria idiopática, estás hablando de enfermedades inflamatorias del músculo de etiología autoinmune. Polimiositis, dermatomiositis, miopatía necrotizante autoinmune, miopatía de cuerpos de inclusión y los llamados síndromes de sobreexposición o los overlap, ¿no? Que es el síndrome antisintetasa, la enfermedad mixta del tejido conectivo, son los principales. Entonces, este nombre, miopatía inflamatoria idiopática, incluye todas esas cosas. O sea, el paciente cuando tú pones esto, estás diciendo que puede ser dermatomiositis, polimiositis, miopatía de cuerpos de inclusión, miopatía necrotizante autoinmune y los overlap, ¿no es cierto? Que hemos dicho, síndrome de antisintetasa, enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces, aquí ya entra ya en lo, o sea, tú estás poniendo este diagnóstico y estás pensando en todas esas enfermedades, ¿no? ¿No? Y eso es lo que tienen que, eso es lo que al final de cuentas, cuando ustedes, por ejemplo, plantean un diagnóstico de síndrome nefrótico, están pensando en qué causa el síndrome nefrótico. Estás pensando en lupus, en amiloidosis, ¿no? O en una enfermedad membranoproliferativa primaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando tú pones un síndrome tiene una explicación, una causa, y entonces tienes un plan que seguir. Mientras si tú pones síndrome de hematoso, por ejemplo, no estoy en contra ojo que no estoy criticando, diciendo que tal o cual, no estamos aprendiendo y creo que todos podamos aprender de esto, ¿no? Si tú pones un paciente con síndrome edematoso, ¿qué puede ser? Puede ser todo, ¿no? Puede ser falla cardíaca, puede ser síndrome nefrótico, puede ser un paciente con hipoalbuminemia por otra causa, puede ser un paciente con enfermedad hepática, tipo cirrosis hepática descompensada, puede ser. Entonces, si tú haces eso, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es tu diagnóstico? Miles de diagnósticos. Entonces, si tú dices síndrome nefrótico, ya circunscribes. Si tú dices miopatía inflamatoria hepática, circunscribes. Si tú dices hepatitis aguda, es otra opción. Hepatitis aguda le pongo yo como una posibilidad diagnóstica. Y, ¿qué piensas? Pues, ¿no? Viral, por ejemplo, hepatitis A, hepatitis B, le pides de hepatitis, ¿no? Pero en el orden de mi diagnóstico es primero síndrome nefrótico y segundo miopatía inflamatoria. Los demás ya hiponatremia, esos son secundarios. Ojo que la hiponatremia, ¿por qué se debe? En el caso del paciente, se debe al edema que tiene. El paciente tiene un problema en que está perdiendo proteínas, por eso se ve proteínas acá, por eso las proteínas están bajas en la sangre y por eso el paciente empieza a retener agua. Y al ganar agua el paciente, que son los edemas, ocurre la hiponatremia, ¿no? No por pérdida de sodio, sino por ganancia de agua. Plan de trabajo. Complementar análisis, dosaje de creatinfosfoquinasa urgente, control de sodio, corrección de hiponatremia, proteinuria de 24 horas, electromiografía el lunes, solicitud de hepatitis, analítica de control, posibilidad de biopsia de músculo, posibilidad de inicio de pulsos de metilprednisolona, le pongo así. O sea, no solamente se trata de identificar correctamente el diagnóstico, sino implementar de una vez cuál es tu conducta a seguir, cuál es tu plan de trabajo, ¿no? Y el plan de trabajo no solamente va en, en el sentido de encontrar la causa de tus síndromes, ¿no? Sino también ya empezar un tratamiento, ¿no? Porque la enfermedad, como ustedes se han dado cuenta a la fecha, ha sido muy agresiva, ¿no? Muy agresiva, tal manera que el paciente en un transcurso de 2 semanas y media, más o menos, ha llegado a un estado, pues, muy mal, ¿no? En anasarca ha llegado el paciente en poco tiempo, ¿no? Y el tratamiento es ¿no? Dieta, cloruro, furosemida, el tratamiento de sostén, básicamente, ¿no? O sea, el tratamiento que recibió el paciente, básicamente emergencia, excepto la corrección del suelo, se empezó a colocar la furosemida porque estaba muy edematizado, metamizol, palorrol, la nitrina, enoxaparina para profilaxis, pero eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es que se pidió estos análisis y este análisis sobre todo, la creatinquinasa, la CPK, creatinfosfoquinasa o creatinquinasa, como ustedes quieran llamarlo, son sinónimos. Y el valor normal de 39 a 300. El paciente tenía 7.476.
Entonces, solamente con este análisis se hace el diagnóstico el segundo diagnóstico, miopatía inflamatoria hepática. Entonces, si se dan cuenta, entonces va teniendo razón, va teniendo ya fuerza tu diagnóstico, ¿no? Tú sospechas algo, pides un análisis para corroborar. Y en este caso, la creatina fosfoquinasa está elevada, muy elevada. Si tú dices, a ver, ¿cuántas veces está elevada? Si lo normal, vamos a poner 300, el valor normal alto, ¿no? 10 veces sería 3000, 20 veces, más de 20 veces el valor normal. Y eso pasa, ¿en qué casos? En las miopatías y miopatías hepáticas. Entonces, casi con esto puede descartar que no tiene anticuerpos, no tendría una miopatía de cuerpos de inclusión. Podría ser una polimiositis, podría ser, pero había otra cosa en él, un compromiso renal, eso que vamos a ver más adelante. ¿Qué más podemos decir con este nivel tan alto? Podía ser una elevación por haber hecho ejercicio extremo, porque trabaja, el señor no lo mencioné, pero es trabajador es trabajador que se llama de construcción, entonces pues, no, pues jamás se va a elevar, no se puede elevar un poco por ejercicio extremo, se puede elevar un poco el CK, pero no tan marcado. Entonces se va corroborando el diagnóstico. Muchas veces la elevación de la SK tiene que ver con una miopatía en el hipotiroidismo, que se llama así, miopatía por hipotiroidismo, entonces él hizo la hormona tiroidea. El día 11, como ustedes ven, ya estamos hablando de los días siguientes. Ojo que el paciente recibió tratamiento con metilprednisolona el primer día. Ingresó el 8 recibió su primer pulso de metilprednisolona. Eso muchas veces, o sea, a ver, si no llegaba a entenderlo, o sea, ¿qué pasaría si el paciente no sigues con síndrome de hematoso, sigues con que puede ser cirrosis, está dando vueltas en ese de repente no ese diagnóstico y la enfermedad va avanzando? ¿Cómo dice la literatura que terminan estos pacientes? ¿Cómo se revisa? Con los casos, cuando tú revisas de ese tipo de enfermedades, ¿cómo es? El paciente llega, la enfermedad avanza, llega a tener el paciente insuficiencia ventilatoria, pasa a venir a cuidados intensivos, si es que no fallece en la UCI, y entonces ahí es donde se dan cuenta recién que tiene una enfermedad, una miopatía. Entonces es la importancia del caso clínico, para mí, de las cosas más importantes, es que el paciente, el mismo día que llega, se sospecha, no teniendo laboratorio de emergencia en el hospital donde estamos en San Mácula, no hay laboratorio. O sea, a pesar de que no tenemos laboratorio, mandamos miren, el paciente viene de Yanaguara, llega a San Mácula, donde no hay laboratorio, y mandamos la muestra de sangre desde San Mácula hasta Yanaguara para que se haga. ¿Se dan cuenta? O sea, en cuando debía haber sido en Yanaguara, obviamente, ¿no? Porque donde estaba el paciente. Que alguien puede decir, pero ese análisis no se hace de emergencia. Sí, se hace de emergencia. Ese paciente se hizo el análisis. Ustedes se dan cuenta del resultado el día 8, hasta, a veces en el sistema sale hasta la fecha, inclusive. ¿No? ¿Dónde está? No hay, no está, pero fue en la noche, ¿no? O sea, es un análisis que es de emergencia. Esto no, esto ya el 11, la tiroides ya es ya rutina. La proteinuria, miren, 566. Claro, no, también vamos a hablar de eso de proteinuria cuando hablemos de teoría, pero normalmente se considera valores normales de proteinuria 150 miligramos, y aquí el paciente tiene 0.5 gramos, que es lo mismo a 569 miligramos, ¿no? O sea, tenía 3 veces o cerca de 4 veces el valor normal de la proteinuria, pero no es un síndrome nefrótico. Si saben que un síndrome nefrótico es más de 3 gramos en orina 24 horas, otro literatura dice más de 3.5 gramos, pero en todo caso está lejos de ser un síndrome nefrótico. Entonces, el edema que tenía el paciente que llamaba la atención, que pensé que podía ser un síndrome nefrótico, más también puede ser por inflamación muscular. Se hizo una electromiografía como estaba planificado. La electromiografía dice que es compatible con miopatía a predominio de músculos proximales de tipo agudo. Además tenía una polineuropatía sensitiva motor de tipo axonal. Paciente. Nos impresionaba que había esclerodactilia, y la esclerodactilia forma un criterio diagnóstico de la esclerodermia. Por eso se pensó en una enfermedad
mixta del tejido conectivo. La enfermedad mixta del tejido conectivo es un paciente que tiene esclerodermia más polimiositis, ¿no? Es básicamente esas dos combinaciones. Pero para eso se le pide el anti-RNP, anticuerpos antinucleares y anti-RNP, salió negativo. Entonces, al parecer, no tenía esta enfermedad por los anticuerpos, aunque sí puede haber estas enfermedades con anticuerpos negativos, pero eso es muy raro, es casi no tenía mucho sustento. La otra cosa interesante, la albúmina estaba baja en la sangre, 2.6, lo normal es 4. Entonces tenía hipoalbuminemia, por eso estaba diagmatizado el paciente. La hipoalbuminemia contribuía al edema. Luego tenemos unos análisis más acá, la TGP 608 ya bajó, la TGO 600 también. Van a ir viendo cómo con el tratamiento el paciente primero se sintió bien, la hemoglobina bajó hasta 10, ¿no? El hemograma normal, la glucosa normal, PDR negativo, HIV negativo se le pidió, troponina salió positiva, la vio el cardiólogo, el paciente por este motivo, CK normal, CKMB, perdón, ¿no? La CK tenía 7000, no, la CKMB. Vamos a ver cómo vamos a ir bajando, miren. Gamma glutamil, un poquito elevada, es una enzima hepática, TGO 263, ¿cómo ha bajado tanto? PCR no había reactivo, TGP 353, fíjense que estaba, ¿no? TGO estaba en 1000, ¿no? Y cómo ha bajado, bilirrubina es negativo, y acá abajo, ¿no? CK 999, ¿no? De 7000 a 999. Es igual, lo mismo creo, parece que es lo mismo. Ya estamos hablando ya del 24 de mayo, ¿no? Acuérdense que el paciente ingresó al hospital el 8, ¿no? Se quedó tanto, el paciente estaba prácticamente a la semana, estaba asintomático, quería irse de alta, pero queríamos hacerle diagnóstico, necesitamos la biopsia muscular, y los traumatólogos que hacen la biopsia nos ponían un montón de requisitos. Miren la CK 79, el 24, normal, ¿no? Fíjense cómo se ha normalizado tanto, ¿no? Troponina T elevada, este es del día 16. Por ese motivo se lo evaluó el cardiólogo por la troponina elevada. Recuerden que las enfermedades de tipo muscular, las miopatías inflamatorias, muchas de ellas afectan también el músculo cardíaco, ¿no? Porque es un músculo al final de cuentas, ¿no? Y acá tienen, ¿no? La evaluación del cardiólogo, que aparentemente todo estaba bien. Este riesgo quirúrgico fue hecho para que le hagan la biopsia, ¿no? Y la biopsia. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? Tiene una miopatía inflamatoria idiopática. ¿De qué tipo? Del tipo miopatía necrotizante autoinmune. Es el diagnóstico final. Miopatía necrotizante. Este casito es para revisarlo, es muy interesante, hay que afinarlo, ver algunos casos, pero la biopsia muscular es importante, con eso tienes un diagnóstico claro, ¿no? O sea, al final de cuentas, desde los síntomas del paciente que son importantes, hasta el análisis de orina, hasta el color de orina, todo te estaba diciendo que tenía el paciente más o menos, ¿no? Pero no se hacía caso. Pero como tú, dándole oportunidad a que el paciente te explique la sintomatología, revisando con un poco de tranquilidad los exámenes, mediante una biopsia se llega a una patología eh, definitiva, ¿no? Y es lo ideal sería, ¿no? Tener todos los pacientes así que tengan un diagnóstico definitivo, que no estén ahí caminando con diagnósticos medios que no son, entre la duda, ¿no? No, el paciente tiene su diagnóstico establecido. Y podría decir que la contribución para el diagnóstico fue importante, la valoración, aparte de la clínica que explicaba, la valoración del sedimento de orina o el análisis completo de orina que le pidieron. Listo, chicos. Eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, avanzaremos con la parte teórica y a ver un momentito.
Ya, ahora vamos a entrar a la parte teórica, ¿ya? Del análisis de orina, ¿ya? Y luego vamos a ir avanzando hacia lo que es bacteriología sintomática y terminamos con infección urinaria. A ver, el análisis de orina fue la primera prueba de laboratorio realizada en medicina y se utiliza durante varios miles de años. Sigue siendo a la fecha una herramienta poderosa para obtener información adicional o crucial para el diagnóstico, ¿no? Es un líquido inestable y comienzan los cambios en su composición tan pronto se recolecta. Es importante recoger, almacenar y transportar adecuadamente las muestras para minimizar el riesgo de alteración de los resultados de la prueba. A menudo el primer vaciado orina de la mañana se recolecta porque está más concentrada y se pueden detectar sustancias. Además, proporciona una visión a la capacidad de concentración de los riñones. Hay que proporcionar instrucciones a los pacientes para minimizar la posibilidad de contaminación. Se recomienda que tanto el hombre y la mujer tengan una higiene previa antes de recolectar la orina. El paciente debe comenzar a orinar y colocando el recipiente a la mitad de la micción en el flujo de orina para recolectar la muestra. Cuando ustedes, y esto parece ser una banalidad, pero no lo es, ¿no? Mucha gente no sabe argumentar la muestra y los resultados salen es pérdidas. Si ustedes ponen a pensar, si no, por no orientar al paciente cómo recolectar la orina, te va a llevar a dos cosas, ¿no? Una muestra inservible, con pérdida de dinero, pérdida de tiempo por parte del paciente, o dos, vas a interpretar el resultado equívocamente y vas a decir que el paciente tiene una infección cuando no la tiene y va a llevar igual un diagnóstico equivocado, va a gastar el paciente porque va a comprar medicamentos que no le corresponde, va a perder tiempo porque va a estar tomando medicamentos, posibilidad de reacción adversa, efectos colaterales, etc. Entonces, de ningún motivo es recomendable que la muestra no sea adecuada, ¿no? Entonces, tienen ustedes que saber eso, ¿no? La técnica del flujo medio es la más recomendada a nivel mundial para la toma de muestra de orina. Entonces, el paciente inicia la micción y a la mitad del flujo coloca el frasco y recolecta la orina. Ahora, la orina no debe pasar más de 2 horas a temperatura ambiente porque empieza su descomposición. Si en un laboratorio de emergencia, por ejemplo, pasan los frascos mucho tiempo, otro motivo por el cual el resultado salga alterado sin que haya ninguna razón médica para ello. Entonces, hay que recordar que el almacenamiento más de 2 horas requiere que esté guardada la muestra a 4 grados centígrados, ¿no? Pero se puede alcanzar hasta un máximo de 24 horas. Después de eso, ninguna prueba de muestra debe ser utilizada para el análisis. Se tiene que desechar pruebas más allá de 24 horas. Eso pasa, por ejemplo, esto parece ser una banalidad también, pero no. Hay pacientes, por ejemplo, en emergencia que necesito empezar antibióticos, ¿no? Perdón, en piso, ¿no? Estoy en piso, tengo un paciente, sospecho que es una urosepsis, una pielonefritis, le pido un examen de orina con un cultivo de orina y mando la muestra. Y el laboratorio dice, no, procesamos la muestra hasta el lunes y el sábado, ¿no? Miren, no procesan la muestra hasta el lunes, entonces esta muestra que le van a procesar va a salir negativa, obviamente, porque todos los elementos vivos ahí tienen la posibilidad de desnaturalizarse, ¿no? Entonces, por eso no se puede poner condición. Los laboratorios, sobre todo en pacientes hospitalizados, que se ven pacientes de cuidado, no deben poner condicionantes. La muestra se toma o se debe trabajar en el momento en que se necesite. La enfermedad no va a esperar, bueno, va a decir, entonces esperemos, se prohíben que los pacientes tengan infecciones los fines de semana porque no se va a procesar urocultivo, ¿no? O sea, esas cosas son absurdas, ¿no? El laboratorio tiene que estar 24 horas al día a disposición de los pacientes, ¿no? No del médico, de los pacientes. El color de la orina, eso es importante en el caso del paciente. Nadie le prestó atención, el paciente repetía, bueno, a mí me dijo que era roja, los demás que era oscura, pero de todas maneras alguien tiene que considerar algo al respecto, pero nadie consideró nada, ¿no? El color es amarillo, pero varía de color en relación a lo que la ingesta de la alimentación, a la ingesta de agua, ¿no? La orina roja, en el caso del paciente, fíjense, y no es que yo lo acomode, pero el paciente de verdad me dijo que tenía orina roja. Yo no lo puse en la historia clínica, ¿no? Cuando tiene orina roja, presencia de hemoglobina, y el paciente tenía hemoglobina, eritrocitos, y el paciente tenía eritrocitos, pero poquito, nada mucho, ¿no? Y mioglobina, y el paciente con toda seguridad, y eso es un error de laboratorio, tenía mioglobina en orina. No puede ser que el paciente tenga 7000
unidades por litro de creatina fosfoquinasa en la sangre y no tenga mioglobinuria, ¿no? O sea, hay una destrucción del músculo, una inflamación muscular, una necrosis en el caso de este tipo de pacientes, y tenía que haber mioglobina en la orina. Porfirina, que es una entidad, una sustancia de un metabolismo incompleto del grupo M, fucsina, colorante anilina, remolacha, contaminación menstrual. Orina negra en presencia de ácido homogentísico, melanina o metahemoglobina. Estamos hablando, recuérdense, estamos hablando del aspecto de orina, ¿no? Del color de la orina. O sea, esto no es el análisis, no es que estamos hablando ya del análisis en sí, sino solamente del aspecto. ¿Qué pasa cuando un paciente va con orina color roja? ¿En qué piensan? Piensen en esto. ¿Qué pasa cuando el paciente va con una orina negra? En el caso del paciente oscura o negra, tenían que haber pensado en esto, ¿no? Si es que era cierto, ¿no? Se dan cuenta. Melanina, metahemoglobina, ¿no? Y mmm, la metahemoglobina es la oxidación del fierro de la hemoglobina del estado ferroso al estado férrico y tiene mayor capacidad de afinidad por el oxígeno. De esta manera, el paciente que tiene metahemoglobina puede conducir a hipoxemia tisular, ¿no? Porque el oxígeno no se entrega, se queda pegado a la hemoglobina. Y la otra enfermedad que se produce el ácido homogentísico es la alcaptonuria, una enfermedad también rara, ¿no? Que te puede dar una orina, ¿no? Y las otras son los melanomas, que te pueden dar elevación de melanina en sangre y los orina oscura. Acá tienen, ¿no? Rojo, hemoglobina, mioglobina, porfirinógeno, porfirinas. Naranja, pigmentos biliares. Amarillo, orina concentrada, bilirrubina, rubulina, ¿no? Otra, negro o pardo negruzco. Melanina, ácido homogentísico, urobilina, metahemoglobina, ¿no? Son las principales. Las porfirias son unas entidades raras, infrecuentes, que se debe considerar el diagnóstico en un paciente que tiene, además de una orina roja o naranja, que a veces le dicen los pacientes, pero naranja también pueden decir, un cuadro clínico caracterizado por dolor abdominal crónico recurrente, un paciente con trastornos psiquiátricos y un paciente que tiene un trastorno neurológico caracterizado por polineuropatía o neuropatía periférica, ¿no? Es el cuadro que condiciona esta entidad que es un tanto rara. Y aquí la hemoglobinuria se presenta en pacientes que tienen hemólisis intravascular, en los cuales hay un descenso de la aptoglobina y produce orinas rojas o rosadas también, ¿no? Y la mioglobinuria que hemos visto en nuestro caso clínico de paciente se observa en pacientes que tienen esfuerzo físico, estatus convulsivo o lesiones musculares, ¿no? Y ya hemos visto que en casos de un paciente que tiene miopatía inflamatoria idiopática, ¿no? Que es el término adecuado que se da a los pacientes que tienen todo ese grupo de enfermedades que hemos visto, ¿no? También se puede dar este tipo de alteración. El volumen también es importante considerar. Aquí son aspectos groseros, ¿no? El volumen de orina, se puede decir que lo normal es de volumen de 1500 a 1600 en 24 horas, con un rango normal entre 600 y 2000, ¿no? Y menos de 500 se considera oliguria, ¿no? Y más de 2000 se considera poliuria. Ah, existe también un síndrome que se llama polidipsia poliuria. Esto enfocado básicamente a determinar, porque si ustedes van a considerar más de 2000 poliuria, va a encontrar mucha gente que va a tener poliuria seguramente, ¿no? Porque ese límite de 2000 es muy arbitrario y muy sin evidencia clara, ¿no? De que eso me da. O sea, si el paciente tiene, cuando por ejemplo mandamos a pedir nosotros orina de 24 horas, la mayoría de los pacientes tienen orina más de 2000, ¿no? Entonces, todos tendrían poliuria. No es así, ¿no? Por eso hay que considerar claramente que cuando hablas del síndrome de poliuria polidipsia, tiene que ser más de 3 litros. Eso sí tiene un valor de discriminación más aceptado, ¿no? Más de 3 litros de orina en 24 horas, o si quieres hablar en mililitros por kilo, sería 40 a 50 mililitros por kilo de peso, ¿no? En 24 horas. Cuando hablas de poliuria, estás hablando de un paciente poliuria polidipsia, hablas de un paciente que incluye diabetes insípida centrada nefrogénica y así como también polidipsia primaria. Polidipsia primaria. Y ya vamos a dejarlo
acá en este cuadro, para proseguir mañana, vamos a mm, revisar que el volumen urinario es importante para definir lo que es falla renal aguda, ¿no? Entonces, un paciente, yo cuando les haga terminando la posición teórica, les voy a presentar otros casos clínicos también, ya enfocados básicamente a estos aspectos más específicos de enfermedad renal, y entre ellos va a ser falla renal. Les voy a preguntar, le voy a dar un ejemplo, ¿no? Un paciente X tiene una diuresis de tal en 6 horas, es falla renal, el volumen normal, etcétera. Entonces, ustedes tienen que saber esto, ¿ya? A ver, cuando hablamos de falla renal aguda, se puede hablar en base a los siguientes criterios. Uno, elevación de creatinina más de 0,3 dentro de 48 horas. Es decir, mi paciente viene con creatinina de 0,7 miligramos por decilitro y a las 48 horas o más me hace 1 miligramo por decilitro. O sea, de 0,7 subió a 1 miligramo. Suficiente para yo decir que mi paciente tiene falla renal aguda. La segunda criterio para hablar de falla renal aguda es cuando la creatinina eleva 1,5 veces un basal. El basal puede ser conocido o presumido que ha ocurrido dentro del periodo de la última semana. Entonces, la mayoría de los pacientes no tienen creatinina en la última semana, pero uno puede presumir su valor en relación a qué, a su edad, a su peso, a su talla, a su sexo, ¿no? Por ejemplo, si una paciente mujer de 60 años, sería normal que la semana anterior puede tener una creatinina de 0,7 normal, o 0,8. Entonces, si sube más de 1,5 veces ese valor, vamos a suponer 0,8, ¿ya? 1,5 por 8 sería 1,2. Si el paciente sube 1,2 de creatinina, para ese paciente es falla renal aguda. Por ejemplo, viene a emergencia un paciente con pancreatitis aguda, con creatinina de 1,2, de esas características de esa paciente, está siendo un criterio de falla renal aguda. Y el tercer criterio es más matemático, es un cálculo, ¿no? Un cálculo fino. Obviamente, los pacientes a veces no te dicen, ¿no? Tienen una diuresis de 100 o de 200 centímetros, nadie da de cuenta ni está mirando lo que viene, ¿no? Pero cuando una vez que hospitalizas el paciente, lo tienes internado, sí haces lo que se llama el balance hídrico y ahí sí te deben decir cuánto tiene de diuresis el paciente. Si el paciente micciona menos de 0,5 mililitros por kilo por hora en 6 horas, es un criterio de falla renal aguda. ¿Cómo hacen eso? Para que no sean muchas bolas. Miren, la enfermería les dice, ¿no? El paciente ha tenido una diuresis en el turno de 6 horas de 150 centímetros. Entonces ustedes agarran, dividen los 150 entre 6 para calcular bien cuánto he hecho por hora. Más o menos, si lo hacemos ahorita, para que ustedes también vayan, porque como les voy a preguntar eso, estoy incidiendo mucho en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el paciente tiene 150 de volumen, lo divides entre 6 y te sale que ha tenido 25 centímetros o mililitros, que es lo mismo, en una hora. Entonces, divido 25 entre el peso del paciente. Para efectos prácticos, digamos que pesa 60 kilogramos y me sale 0,41. Entonces, yo puedo decir que el volumen urinario de mi paciente ha sido 0,41 centímetros o mililitros por kilo por hora. De esa manera, 0,41 es menos de 0,5, por lo tanto mi paciente tiene falla renal aguda. Y también, y esto tienen que saber, ¿no? Ya, tiene falla renal aguda, perfecto. ¿Qué estadio está? Estadio 1, estadio 2, estadio 3. En relación a cuántas veces ha elevado la creatinina o cuánto ha sido la diuresis, ha disminuido su diuresis, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si eleva más de 1,5 a 1,2 el basal o ha elevado más de 0,3 de incremento, ¿no? Como el ejemplo anterior, ¿no? Tenía 7 y subió a 1. En ese caso es falla renal estadio 1. Y para la cantidad de orina es 0,5 mililitros por kilo por hora por 6 a 12 horas, ¿no? Segundo nivel o estadio 2 es cuando el paciente tiene una elevación de 2 a 2,9 veces el valor de la creatinina o tiene una diuresis menos de 0,5 mililitros por kilo por hora
pero por más de 12 horas, ¿ya? Y el estadio 3 es 3 veces el valor de la creatinina o incremento de la creatinina más de 4, ¿ya? O cuando el paciente ya inicia terapia de reemplazo renal. Y en el caso de volumen urinario, cuando el paciente tiene anuria por más de 12 horas, ¿no? 12 horas, o tiene anuria por más de 12 horas, o tiene una diuresis de 0.3, ya no 0.5, sino 0.3 mililitros por kilo por hora por más de 24 horas. Esa es la clasificación de falla renal aguda para que tengan en consideración cuando presentamos los casos clínicos, les voy a preguntar. Muy bien. Hasta aquí hemos avanzado. Mañana, si tienen alguna pregunta, por supuesto, es momento de hacer las preguntas. ¿Cómo va a ser el trabajo de la semana? El día de mañana yo voy a terminar con este tema, ¿ya? El día de mañana termino con esta exposición de lo que está planificado, ya les he dicho. La tercera clase voy a presentar los casos clínicos que les menciono, casos clínicos reales que he tenido yo, que he visto con esta patología. Les voy a preguntar también, tienen que participar ahí, ¿ya? Y el día último, la última clase, que debía ser el día jueves, ustedes me van a presentar casos clínicos de pacientes con patología genitourinaria, especialmente lo que vamos a terminar de revisar. Y como son 15 alumnos, ustedes van a dividir en grupos de 3 y van a presentar cada 3 un caso clínico. Y el último día también, terminada la exposición de ustedes, yo les voy a tomar un examen sobre esto que estamos hablando, todo esto que hemos hablado, ¿no? Nada, solo el examen está ceñido a la clase estamos haciendo hoy día y que vamos a hacer mañana. Ya. Nada de afuera, yo no tomo cosas que no les, que no desarrollo. Mañana, la mañana no puedo, tendría que ser las clases en la tarde o en la noche, ¿no? Depende de su tiempo también. En todo caso, con la delegada, se ponen de acuerdo y me comunican si es mejor en la tarde o es mejor en la noche, de mañana. Preguntas, que tengan dudas. Nada. Nada, chicos, ¿no? Doctor, Sí, Vanessa. tengo una pregunta. En el caso de o sea, ¿cómo podemos evaluar si el paciente, o en todo caso, o sea, en los exámenes que les hacemos al paciente, cómo sabemos si tiene una mioglobinuria? Es lo que nos dijo del paciente que tiene que tener el CK elevado. Una cosa, ya, muy bien, Vanessa. Una cosa es que tiene que tener el contexto clínico, ¿no? Y el contexto clínico son básicamente dos cosas. Dolor muscular que el paciente ha tenido, pero mucho más importante que eso es la debilidad, en el caso del paciente, ¿no? Y en el caso del paciente, porque en otro contexto clínico puede haber mioglobinuria, como hemos dicho, solamente por ejercicio extremo, ¿no? Si vas a evaluar a un paciente que corre una maratón, le vas a pedir un examen de orina, va a tener probablemente mioglobinuria, ¿no? O si tienes un paciente que convulsiona, es evidentemente que la causa de la mioglobinuria sería la convulsión. Y es la clínica, ¿no? La que te manda, ¿no? La clínica, inclusive cuál es la causa. Por ejemplo, si tienes un paciente, miren, esta miopatía necrotizante autoinmune es
situación que puede deberse, tiene varios contextos, ¿no? Uno de ellos se asocia con unos receptores HCMR, unos receptores que tienen que ver con el uso de estatinas. Y entonces, a lo que voy, hay unos pacientes que pueden tener mioglobinuria por tomar estatinas. Y hay mioglobinuria en el paciente que, por ejemplo, se acuerda que descartamos hipotiroidismo en el contexto de hipotiroidismo. Y el paciente, ¿qué síntomas va a tener hipotiroidismo? Va a tener, pues, seguramente piel seca, intolerancia al frío, constipación, caída de cabello, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay, digamos, una clínica uniforme para determinar esta entidad, sino existen varios caminos que te pueden llevar. Pero digamos, ¿cuál es lo principal que tal vez te puede orientar hacia una microglobinuria? La orina color roja, que es lo que se describe en la teoría de los pacientes que tienen microglobinuria, y en la sangre, en la sangre, la presencia de creatina fosfoquinasa elevada o aldolasa, que también puede ser una enzima que se puede pedir, ¿no? Pero en sí hay muchos cuadros clínicos que te pueden llevar a eso, depende de cuál es la causa, ¿no? Si fuera una confusión sería fácil, el paciente está convulsionando y tiene elevación de la CK y hemoglobina en orina, ya sabes por qué es, ¿no? Y además eso no necesita mayor estudio, ¿no? Y en el caso del paciente sí interesante porque no había antecedente de nada, no había ingesta de medicamentos, no había nada, ¿no? Entonces ahí lo que empieza a llevar el nombre de lo que es idiopática, ¿no? Idiopática es que no sabes, ¿no? La causa. Pero si fue un paciente que corrió maratón, ya sabes la causa. Si es convulsionado, ya sabes la causa. Si tiene hipotiroidismo, ya sabes la causa. Si ha tomado medicamentos, ya puede saber la causa. En el caso del paciente no se sabía. Ok, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? O nos vemos mañana en todo caso, ¿ya? Hasta mañana, chicas. Hasta mañana, doctor. Bien, doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Chao.